Muy buenos días, hermanos, que el Señor os siga bendiciendo. Seguimos estudiando las parábolas del reino, las enseñanzas del Señor. Y es que el Señor habló de mucho, y el reino de los cielos abarca todo lo que nuestra vida compete. Por lo tanto, el Señor habló de todo lo necesario para poder vivir y agradarle a Él. Poder vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Reino en el que, por supuesto, el Rey es Dios, es Jesucristo. Y hay palabras que nos cuesta decir. Por supuesto, siempre está el típico trabalenguas, que no diré porque no soy capaz. Pero hay palabras sencillas que conllevan un esfuerzo doble decirlas. Por ejemplo, decir lo siento, decir perdona, decir disculpa. Pero muchas veces, más complicado aún, es decir te perdono. Y es que, hermanos, hay palabras difíciles de decir por su fonética, por las letras que lleva y todo lo demás, pero hay palabras que conllevan un esfuerzo emocional, un esfuerzo en cuanto a nuestro propio egocentrismo, un esfuerzo personal. Y estas son a veces palabras que no nos gusta decir. Muy en la línea de esto es la parábola que estudiaremos hoy en Mateo 18. Y es que el Señor estaba hablando del reino y Pedro, por supuesto, siempre Pedro, hace una pregunta, pero una pregunta, buenísima. Una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho. Y pues gracias a Dios que está aquí registrada no solo la pregunta, sino también la respuesta. Y es que si vamos a Mateo 18, 21 al 35, vemos que Pedro se acercó y le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y puede parecer que la pregunta es un poco ridícula. Al principio no, pero con esa coletilla que le pone hasta 7, pues puede parecer que Pedro iba bien, la pregunta era buena. Pero ¿para qué le pones una cifra? Bueno, es que verás, la costumbre judía, según el Talmud, lo que hacían los sacerdotes, los rabinos, los maestros de la ley, era perdonar hasta 3 veces, no más. Por lo tanto, aquí Pedro en verdad está siendo generoso. No solo duplica las veces que hay que perdonar, que sería 6, sino que añade una más, una extra. Oye, Pedro no iba tan mal, en verdad, al preguntar: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7, te propongo yo que sea un número bien, bueno, perfecto. Pero la respuesta de Jesús es contundente y es sorpresiva, sobre todo para alguien pues acostumbrado a lo que decían las costumbres judías. Y es que en el 22 Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y aquí pues podemos sacar la calculadora, empezar a contar. Yo soy de letras, yo los números casi que no. Pero lo que el Señor está haciendo no es darnos una cifra para que llevemos una libreta y que apuntemos el nombre y cuántas veces hemos perdonado a alguien, sino que está haciendo una hipérbole, exagerándolo. Tú dices 7, pues yo te digo hasta 70 veces 7. ¿Te parece que 7 es un buen número, que has duplicado y añadido una más a lo que dice la tradición? Pues yo te digo, no lleves cuenta. Perdona. Punto. Y es que, hermanos, el reino de los cielos requiere de nosotros un esfuerzo extra. Y a veces más que un esfuerzo extra. Pero para ayudarnos a entender que Él quiere que perdonemos con un corazón sincero a los demás, pues
tenemos la parábola de hoy. Y es que esta parábola nos ilustra perfectamente nuestra situación y por qué 7 se queda corto. ¿Y por qué no debemos llevar cuentas? Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias Señor porque podemos estar aquí reunidos y podemos, Señor, estudiar tu palabra que nos alimenta, nos nutre y nos ayuda, Señor, a vivir conforme a tu corazón, a vivir agradándote a ti. Sigue, Señor, moldeándonos, transformándonos, Señor, instruyendo por el camino que tú quieres que caminemos. Y, Señor, ayúdanos a perdonar. Y, Señor, ayúdanos a realmente encarnar tu corazón para un mundo dolido, para un mundo que te rechaza. En tu santo nombre. Amén. El reino de los cielos, dice Jesús en Mateo 18:23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzó a hacerlas con uno que le debía 10,000 talentos. Bueno, a nosotros no nos dice mucho esto de 10,000 talentos. Si fuesen euros, pues 10,000 es bastante, pero es que ahí se medía el dinero en función a pesos y lo que pesaba, pues cierta moneda de alguna calidad de material. Podría ser plata, podría ser oro. Y me puse yo a calcular. Normalmente cuando veo que hacen hincapié en los pesos, en lo que se debe, pues me gusta calcular a cuánto nos saldría a nosotros. Por lo tanto, te lo vuelvo a leer, pero con un dato para nuestro día a día. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzó a hacerlas con uno que le debía 134,8 millones de euros. Y ahora es cuando nuestros ojos se quedan en blanco. Una deuda de vida. Sigue diciendo, como no podía pagarlos, pues el rey, su señor, ordenó venderlo juntos con su mujer e hijos y todo lo que tenía. De este modo le pagaría los 134,8 millones euros que le debía. Por cierto, lo he redondeado y creo que a estas alturas cada euro cuenta. ¿Qué problema? Tiene una deuda enorme, una deuda que no hay manera que pueda saldar. Una deuda de vida. Literalmente. Al no poder pagar la deuda, su única salida es o la muerte o la esclavitud de él y de su familia. Por lo tanto, ¿qué dilema? ¿Qué problema? No hay solución. O la muerte o ser esclavo. Pero en verdad hay una tercera solución y es la que entonces propone el rey. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. No sé qué tan cierto sería, pero desde luego tenía que humillarse, porque la deuda era de vida. Y es aquí cuando vemos el carácter del rey, de este reino ficticio, ¿no? De este reino parabólico. Pero mira lo que dice. El Señor, el rey, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda de 134,8 millones euros. ¡Wow! Desde luego que este siervo viviría toda su vida agradecido, porque la única solución a esta deuda era morir, que lo mataran, que fuese esclavo o que lo perdonaran. Por supuesto, la menos posible, que le perdonaran toda esta cantidad de dinero. Pero el rey, conmovido a misericordia,
lo perdonó. Pero no termina aquí la parábola. Sigue diciendo en el 28, pero este siervo, al salir, halló a uno de sus consiervos, de sus compañeros, que le debían 100 denarios. Volvemos a lo mismo. No sabemos cuántos son 100 denarios. Te lo vuelvo a leer con la conversión. Pero este siervo, al salir, halló a uno de sus consiervos que le debía 720 euros. Es mucho, al menos para mí, pero no es tanto en comparación a los 134.800.000 euros que le debía al rey. ¿Qué pasará? Seguimos leyendo. Cogiéndolo del cuello, le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo se puso de rodillas rogándole: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y lo metió en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué diferente es el carácter de el siervo perdonado ante el rey perdonador. Él debía una deuda de vida. Su compañero no era de vida. Era posible que le pagara, sí, con esfuerzo, pero posible. Y si te has detenido en los detalles, te darás cuenta que el siervo le dijo al rey: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y su compañero le dijo a él: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente las mismas palabras, la misma súplica que él le hizo al rey es la que ahora recibe de su compañero. Pero a diferencia del rey, no perdona la deuda, sino que tras haberlo cogido del cuello y haberlo amenazado, lo lleva a la cárcel para que ahí esté hasta que la deuda no quede resuelta. ¡Qué diferencia de carácter! Pero no quedó así la cosa. Seguimos, 31. Viendo sus consiervos, sus compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me lo rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Siervo malvado, tanta gracia, tanto que se te fue perdonado y no eres capaz de perdonar al otro. El rey a uno de sus siervos, el siervo a uno de sus compañeros. Es que ni siquiera había una escala social. El rey tenía toda la autoridad para mandar a ejecutar a por la deuda que le debía. Tenía toda la autoridad para también volverlo un esclavo si así lo deseaba. Pero decidió perdonarlo. Una deuda de vida. El otro, a su compañero, no lo perdona. Es un siervo malvado. Es un siervo que no tiene misericordia. Si te das cuenta, cuando este siervo malvado ruega al rey: Señor, ten piedad conmigo y yo te lo pagaré todo, nos dice que el Señor fue movido a misericordia. Después el rey, ¿qué es lo que le echa en cara a este siervo malvado? Debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Por lo tanto, la deuda que se te había perdonado, la deuda de vida, la deuda que no hay manera que pudieras pagar, vas a pagarla, porque no tuviste misericordia de tu compañero.
Las parábolas nos ayudan a comprender cómo funciona el reino de Dios. Por supuesto, Dios es todo misericordioso y nuestra deuda ante Él es una deuda de vida. Y no hay manera que podamos nosotros pagarle. ¿Cómo voy a pagarle la salvación que Él me ha dado si no soy capaz de pasar un día? ¿Qué digo un día? Una hora sin pecar. Y no sigo bajando porque... ¿Te das cuenta de lo desequilibrada que está nuestra deuda en comparación a lo que tenemos que perdonarle a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compañero? Hermanos, el reino de los cielos se caracteriza por ser un reino en el que hay misericordia, pues su rey es misericordioso. Y Dios espera que nosotros perdonemos a otros, pues Él nos ha perdonado a nosotros. La Biblia claramente nos hace una radiografía de pies a cabeza con un resultado negativo en el cual dice que somos todos, absolutamente todos pecadores, y como pecadores merecemos la muerte. Ese es el resultado, eso es lo que yo soy, un pecador que necesita un rey que le perdone. Gloria a Dios, porque Él es un rey que perdona, es un rey misericordioso. Pero no olvidemos esto, hermanos, esta es nuestra realidad, no somos más que siervos perdonados. ¿Cómo no vamos a perdonar a otros? ¿Cómo no vamos a encarnar la misericordia que nuestro Señor, que nuestro Rey Cristo Jesús ya nos ha extendido? ¿Cómo no vamos a encarnar el corazón de Dios en un mundo dolido? Hermanos, cuidado, cuidado, porque el enemigo se aprovecha de los corazones que no están dispuestos a perdonar a otros. Y no son pocas las familias, los hogares, las amistades, los empleos, las iglesias que se han dividido porque no hay perdón. Que nunca nos pase. Que nunca vivamos esto. Encarnemos el corazón de Dios. Hermanos, porque eso es el Evangelio. Porque el Evangelio es que soy perdonado y perdono a otros. Por difícil que sea, Dios nos da la capacidad de perdonar. Por lo tanto, termina la porción diciendo: de igual manera, como el Rey actuó, actuará mi Padre Celestial con cada uno de vosotros si no perdona de todo corazón las ofensas de su hermano. Dios sí demanda que perdonemos a otros. Dios sí quiere que perdonemos a otros. Dios sí espera, exige que encarnemos este corazón perdonador. Que perdonemos de todo corazón. Y es que el perdón es un ejercicio activo. Porque hoy te perdono, pero mañana eso que me hicieron vuelve a mi cabeza. No, te perdono, ya, te perdono. Eso ya pasó. Pero es que de aquí a 2 semanas volverá a mi cabeza y lo que me hizo. No, te perdono, lo he perdonado. Es algo activo. Es un ejercicio que requiere todo lo que hay en nosotros, todo lo que tenemos que dar es un esfuerzo. Pero el perdón viene de Dios. Y cuando mis fuerzas no alcanzan para perdonar, no olvides cuánto el Señor ya te ha perdonado. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro.
no te digo hasta 7, sino hasta la eternidad. ¿Sí? Pues que seamos una iglesia, cada uno de nosotros, agentes del perdón de Dios. No olvidemos cuánto nos ha perdonado Él. Y no olvidemos que ese mismo corazón, lleno de misericordia, es el que el Señor quiere implantar en cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias Señor porque el reino de los cielos ha llegado, es una realidad y por tu gracia y misericordia puedo formar parte de este reino, pues para participar del reino solo necesito el perdón del Rey. Y tú has dicho que tu perdón, tu salvación está a disposición de todo aquel que cree en ti. La ciudadanía del reino de los cielos solo hay que aceptarla del Rey en persona. Gracias Señor porque esa cruz en la que fuiste golpeado, en la que fuiste Señor crucificado, esa cruz es símbolo de perdón. Del perdón que yo he podido experimentar y que tantos cientos de miles y millones pueden también vivir, pues que sea una realidad. Porque cuando no puedo perdonar es a esa cruz a la que tengo que volver y ver todo lo que el Señor, lo que Cristo Jesús ya hizo por mí, y recordar que la deuda que mi hermano me tiene no es de por vida, no es de vida, pero la que Dios me perdonó, sí. Así que Señor, ayúdanos a decir estas palabras tan difíciles, te perdono, y a vivirlas realmente. Que seamos una iglesia que encarna el corazón misericordioso de su Dios y Salvador, de Cristo Jesús. En tu santo nombre. Amén.